Hermanos y amigos, personas que escuchan en esta hora, con la ayuda del Señor vamos a subir un estudio de la palabra del Señor, el cual he preparado con mucho temor, y el cual lleva por título El origen del pecado y las dos naturalezas, tomando como base la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Pero antes de ello, mis amigos, hermanos y personas que van a escuchar este mensaje, vamos a orar al Señor, a darle gracias por su misericordia, por su amor y por la gran oportunidad que me da de poder subir un mensaje de la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre misericordioso, Creador de los cielos y la tierra, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, clamo y oro al trono de la gracia, dando honra, honor y alabanza a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, orando al cielo a través de los méritos de mi Cristo, quien está a la diestra de la majestad, intercediendo por cada uno de nosotros, rogando que el Espíritu Santo coloque en mi gracia, sabiduría, inteligencia, ciencia, para poder hablar de esta su poderosa palabra. Señor, rogando que bendigas a cada persona que escuche esta palabra, a cada uno de mis amigos que por estas redes van a escuchar tu palabra. Señor, bendícelos. Enséñanos tu palabra, mi Señor. Enséñanos, danos del cielo la sabiduría, que el Espíritu Santo coloque, Señor, apertura en nuestra mente, nuestros pensamientos, en nuestro razonamiento para entender y comprender tu palabra. Oramos y pedimos al cielo, Señor, de tu gracia, y te damos gracias por todas tus bendiciones. Todo lo que se haga en esta hora sea para honor, gloria y alabanza de su santo y glorioso nombre. En el nombre de Jesucristo, mi amado y bendito Salvador. Amén. La palabra del Señor dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. La palabra del Señor nos enseña que para encontrar el origen del pecado debemos ir más allá de la caída del hombre, descrita en Génesis capítulo 3, y poner atención a algo que aconteció en el cielo entre los ángeles. Dios creó un ejército numeroso de ángeles y todos era bueno, igual que lo fue el hombre en su origen. Génesis capítulo 1 versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero en algún momento de la creación ocurre un evento trágico en el mundo angelical, en donde la tercera parte de los ángeles se separa de su creador. Los ángeles pusieron atención a un ser, a un querubín protector, el cual Dios había creado, el cual se paseaba en las piedras de fuego delante del trono de Dios.
El tiempo exacto de esta caída no se conoce, pero Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesús habla del diablo declarándolo homicida desde el principio. Y en el versículo que leímos recién nos dice: el diablo peca desde el principio. Bendito es el nombre del Señor. Y debido a esto, que Satanás desde el principio peca, desde el principio se rebela contra Dios, debemos conducirnos a través de la palabra y llegar al verdadero comienzo mencionado en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Y este comienzo fue antes que nuestros primeros padres tuvieran el encuentro con Satanás, y esto tuvo lugar en el cielo. El profeta Ezequiel en el capítulo 28 versículo 15 relata: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Nuestro Dios creó un extraordinario querubín para servir como líder de las huestes celestiales, y la Biblia nos dice que su nombre era Luzbel, o portador de luz. El trabajo de este arcángel, de este querubín protector, era comunicar la luz y el conocimiento de Dios a todos los otros ángeles. Era amado y respetado por los seres angelicales, pero Dios vio con anticipación su miseria al detectar las maquinaciones de su corazón. Ezequiel capítulo 28 versículo 17 dice: y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aunque toda la gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como propia. Descontento con el alto honor que Dios le había conferido entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el honor que solo le pertenece al Creador, a su Creador, a nuestro Creador. Este querubín protector, el cual entró la codicia en su corazón, empezó a codiciar la gloria con que el Padre Todopoderoso había investido a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 14, versículo 13, nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fue tal la audacia que retó al mismo gobierno de Dios, colocando dudas sobre el carácter de Dios. Aunque fue creado con los más excelentes minerales, tales como cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, este ser no dejó de ser una criatura de Dios. Satanás fue un querubín que había sido puesto como protector del trono de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Qué tremendo y alto honor había dado Dios a este ser creado, a esta criatura creada. Luego de la expulsión, Satanás se propuso dañar la obra de Dios, seduciendo a nuestros padres Adán y Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eva cae en la trampa. Satanás no podía seguir su rebelión en el cielo, y el odio contra Dios lo ha manifestado por las edades contra la raza humana, especialmente contra la simiente de la mujer, para evitar el nacimiento del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, la única esperanza para el hombre de volver al origen, para retornar al origen, que es estar con nuestro Dios eternamente.
La raza humana se salió del propósito de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este fue el momento en que la creación se salió del propósito para el cual había sido creada. Este propósito era conocer, amar y glorificar a Dios, así como para cuidar de su creación y manifestar el amor hacia el prójimo. Esta caída trajo consigo la separación, perdiendo la comunión con su Creador y entregando el mundo al diablo. Fue el peor daño que ha podido sucederle a la raza humana desde el comienzo. Perder la comunión con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. Esta entrega del poder sobre la tierra al diablo no fue mediante un decreto formal, sino a través de la desobediencia y el pecado en el jardín del Edén. El engaño de Satanás, pero más que el engaño, fue el desobedecer a la orden del Creador, quien había dicho que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero Satanás, en su astucia, logró que la mujer fuera tentada y así también el hombre comiera junto con ella. El hombre, la mujer, al darle la espalda a Dios y escuchar a la serpiente, el ser humano perdió el señorío que le fue delegado originalmente, sometiendo al sistema corrompido de Satanás su vida. Fue tal la osadía del enemigo de nuestras almas, que no contento con tentar al hombre y a la mujer, también tuvo la osadía de querer tentar al Hijo de Dios, al Verbo hecho carne, al Salvador del mundo. Otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo capítulo 4 versículos 8 y 9. Fue tal la osadía del diablo que, estando el Señor en el desierto, luego de 40 días sin alimentarse, débil, le tendió una trampa, ofreciéndole un reino temporal a cambio de la lealtad eterna hacia el mal. La misión de nuestro Señor Jesucristo era redimir a la humanidad a través del sufrimiento y la crucifixión, pero Satanás le ofrece una alternativa fácil e inmediata. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Lo que Satanás, el maligno, la serpiente antigua, buscaba era que Jesús, el Señor, el Salvador del mundo, renunciara al plan divino de salvación. Pero sin embargo nuestro Señor le rechazó. A diferencia de nuestros primeros padres, el Señor Jesucristo, el segundo Adán, rechazó esta oferta, citando las Escrituras: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta caída trajo consigo que nuestra naturaleza quedara corrompida, y creándose en ello una naturaleza pecaminosa. Pero Dios, en su amor y misericordia, vino a ofrecernos una nueva naturaleza a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Según la Biblia, el ser humano experimenta un conflicto entre la naturaleza carnal, lo terrenal y pecaminoso, y la naturaleza espiritual, lo renovado por Dios. La primera naturaleza se enfoca en los deseos egoístas y el pecado, pleitos, envidias e inmoralidades, mientras que la segunda naturaleza solo busca agradar a Dios. Para comprender este conflicto interno, la teología bíblica distingue estas dos naturalezas en el creyente de la siguiente manera. La naturaleza carnal es la inclinación natural hacia el pecado, heredada desde Adán. Domina los pensamientos, deseos egoístas y pasiones terrenales. Gálatas capítulo 5 versículos 19 y 21 dice:
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La naturaleza espiritual, el hombre interior, es la vida nueva y la regenerada que recibe el creyente a través del Espíritu Santo al aceptar a Jesucristo nuestro Señor como su único y soberano Salvador y Señor de su vida. Esta naturaleza anhela la santidad, la comunión con Dios y produce en el hombre frutos del Espíritu, mencionados en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ambas realidades coexisten y batallan constantemente dentro de la persona, provocando el conflicto descrito en Romanos capítulo 7, versículos 22 al 24, donde el apóstol Pablo señala que el querer el bien está presente, pero hacer el mal es la lucha diaria. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero de otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito sea el Señor. El primer Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero su descendencia, a causa del pecado, ha heredado la semejanza del Adán caído, razón por la que necesitamos urgentemente un Salvador. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Set, el tercer hijo de Adán, luego que Caín mató a su hermano Abel, 130 años después, hereda las características de Adán y fue a imagen de su padre Adán y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. El pecado y la muerte entró en el mundo por un hombre, provocando una naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa entró en el mundo por un hombre, lo que ha tenido severas consecuencias como la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte traspasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Adán no estaba sujeto a la muerte en su origen, pero a causa de su pecado, la muerte llegó a ser una amarga experiencia para él y para toda su descendencia. Todo hombre nacido tiene esta consecuencia y esta amarga experiencia de ir a la tumba. La primera muerte heredada por el pecado es la muerte espiritual, que es la separación entre el hombre pecador y Dios. La segunda es la muerte física, que lleva nuestros cuerpos a la tumba. Y la tercera es la muerte eterna, también conocida como la muerte segunda, la cual comprende el tormento eterno en el lago de fuego y la separación eterna de nuestro Dios. Pero Dios, en su inmenso amor y misericordia, nos dio un regalo inmerecido a través de Cristo. Nos dio una nueva naturaleza para volver al origen. Dios, en su infinita misericordia, quiso darnos la oportunidad de ser salvos y darnos vida eterna, que es un regalo inmerecido de Dios, al cual jamás podríamos llegar o acceder ni por todas las buenas obras que hiciéramos en nuestra vida. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Dios nos da la esperanza de la salvación. Génesis capítulo 3, versículo 15. El hombre acaba de pecar, el hombre acaba de rebelarse contra Dios, pero Dios da una sentencia a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Solo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario podremos llegar a ser salvos. En aquel lugar la serpiente le herirá el calcañar, pero el Señor, por su muerte en la cruz, habrá pisado su cabeza y lo habrá vencido eternamente para el juicio y ser llevado al lago de fuego por la eternidad. En Adán heredamos la condición de pecado y como consecuencia la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Creador ideó un plan para salvarnos y regalarnos por gracia la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Adán ha traído una herencia de pecado, mas Cristo ha traído una herencia de justicia. Adán ha traído condenación, Cristo ha traído justificación. Adán ha traído muerte, mas nuestro Señor Jesucristo ha traído la vida. Adán y Cristo, dos naturalezas totalmente diferentes. ¿A cuál de las descendencias pertenece usted? Si no lo sabe o está en Adán, Dios le hace una calurosa invitación, amigo que escuchas este estudio de la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La seguridad de la vida eterna para el creyente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Es originada por Dios según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Fue realizado a través de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 7. Esta vida está garantizada por Dios por medio del Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El cristiano y la nueva naturaleza. En el momento de la conversión, el cristiano recibe una nueva naturaleza. La santificación, por otro lado, es el proceso por el cual Dios desarrolla nuestra nueva naturaleza, lo que nos permite crecer en santidad con el tiempo. Este es un proceso continuo, con muchas victorias y derrotas, a medida que la nueva naturaleza batalla con el tabernáculo, con este cuerpo en el que reside el viejo hombre y la vieja naturaleza, los deseos de la carne. En Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo explica la batalla que ruge constantemente, incluso en las personas con la más alta madurez espiritual, lamentando hacer lo que él no quiere y de hecho hace el mal que aborrece. Él dice que esto es resultado del pecado que mora en el hombre. Vemos en Romanos capítulo 7, versículo 20, que Pablo se deleita en la ley de Dios según su hombre interior, pero en Romanos 7, 23, él ve otra ley, sus miembros que se rebelan contra la ley de su mente y que le llevan cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Este es el ejemplo clásico de las dos naturalezas, independientemente de las condiciones que puedan acarrear. El punto es que la batalla es real y es una de los cristianos, donde los cristianos tenemos que librar a lo largo de toda nuestra vida. Desde que nacemos hasta morir, tenemos esta lucha permanente. Por lo tanto, Pablo exclama y dice:
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Debido a esta lucha interna, es que los creyentes somos alentados a hacer morir las obras del cuerpo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Se nos invita a hacer morir lo que no nos insta al pecado, a hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Se nos llama a dejar de lado otros pecados tales como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Todo esto es para decir que el cristiano tiene dos naturalezas, la vieja y la nueva. Pero es la nueva naturaleza la que necesita renovarse constantemente, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Esta renovación, por supuesto, es un proceso de por vida para el cristiano. Aunque la lucha contra el pecado es constante, ya no estamos bajo el control del pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. El creyente es verdaderamente una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y es en Cristo quien finalmente nos rescatará de este cuerpo de muerte. Esta vieja naturaleza tendrá su fin. Este cuerpo de sufrimiento y pecado terminará su estadía en la tierra y será renovado. Porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, es decir, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Este cuerpo de pecado clama, gime, este espíritu gime internamente por este cuerpo, por esta nueva naturaleza, por este cuerpo de adopción. Por eso que clama el espíritu: Abba, Padre, clamando por el espíritu de adopción. Frente al desgaste, sufrimiento y luchas terrenales, Cristo nos ofrece la esperanza de un cuerpo eterno y glorificado, preparado por Dios, consolando a los creyentes ante la certeza de la resurrección. El Señor, al momento de partir, dijo a sus discípulos: me voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no lo hubiera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor fue a preparar cuerpos para que este cuerpo terrenal, este tabernáculo que se deshace por la enfermedad, por los años, por la vejez, por el pecado, por el trabajo, este cuerpo será renovado y Dios nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Como dice la palabra del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él a las nubes. Es decir, este cuerpo terrenal, este cuerpo de pecado, este cuerpo de sufrimiento, un día será transformado. En este momento Dios nos ha dado una nueva naturaleza a los creyentes, pero llegará el día que no solo tendremos una nueva naturaleza en los pensamientos y en las acciones, sino que también tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado semejante al de los ángeles. ¿Cómo no de alabar al Señor? ¿Cómo no de darle gracias? Si el Señor desde antes de la fundación del mundo
nos amó con amor eterno y se propuso, antes de la fundación del mundo, salvar al hombre y llevarlo de nuevo al origen, sacarlo del cuerpo de pecado y darle una nueva naturaleza, un nuevo cuerpo, una vida nueva, una vida eterna. Tanto a los que están vivos como a los muertos, el Señor un día nos dará la vida eterna. Para el Señor que vive, honra, gloria, alabanza y honor, y a nosotros sea su misericordia. Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por permitirme, Señor, entregar este estudio, Dios mío, de la origen del pecado y las dos naturalezas. Señor, permite que quienes hayan escuchado este mensaje, este estudio, puedan, Señor, los que no te conocen, conocerte, y también, Señor, puedan obtener la nueva naturaleza, un cuerpo nuevo, una mente nueva, alejada del pecado y de la maldad, entregada solamente a ti, Señor. Ayúdanos, danos fuerzas, danos sabiduría, danos humildad de corazón para recibir este mensaje y para buscarte a ti, Señor, en estos tiempos peligrosos, en donde tu palabra se cumple literalmente cada día, mi Señor. A ti honor, a ti gloria, a ti alabanza, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Que el Espíritu Santo esté obrando, trabajando en las mentes y corazones de todos aquellos, Señor, que escuchan tu palabra. Al Dios del cielo, honor, gloria y alabanza. Amén. Amén.